las medidas económicas para el tema de los dólares debajo del colchón, pero también con ello algunas otras cuestiones que tienen que ver con bueno, el tema de ganancias y demás, y por supuesto siempre tratamos de entender este tipo de cosas porque no somos especialistas. Entonces, ¿a quién acudimos? A un profesional para poder hacerlo y entender mejor lo que se viene. ¿M? Y tenemos en línea a Mario Comellas, que es titular de Comellas y Asociados Contadores Públicos, para charlar un poquito acerca de este tema. Contador, ¿cómo le va? Buen día, aquí a Natalia y Antonio los saludan. Buen día, bienvenido. Natalia, Antonio, ¿cómo están? Buen día. Buen Bien, día. muy bien. Bueno, hay, digamos, algunos cambios que ha anunciado el gobierno en ganancias. ¿Cómo funciona? ¿Cuándo va a estar disponible este nuevo régimen del impuesto? El decreto 353, Ujú, que fue el que se puso en vigencia el día viernes, después de haber escuchado las medidas que anunciaron las autoridades, donde fueron hacia una simplificación y desregulación de los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes. Entonces, a partir de allí se conformaron una primera línea que se llama Sistema de Finanzas Abiertas para las personas humanas, ujú, y en segundo lugar una modalidad simplificada y opcional del impuesto a las ganancias en las personas humanas y sucesiones indivisas. Es importante recalcar que la medida que se ha tomado está exclusivamente involucrada para las personas de a pie, no ujú, incluye las personas jurídicas. ujú. Y esta medida comenzará a regir a partir del 1 de enero del 2025. Es decir, en el impacto que tengan en el impuesto a las ganancias el año próximo. Ujú. Nada de lo que se ha puesto en vigencia va a impactar en la declaración jurada del impuesto a las ganancias, que para las personas humanas vence el mes próximo. Bien. Es importante manifestar esto porque ya hay consultas de muchos contribuyentes que si esta medida va a impactar en las declaraciones juradas anuales que vencen próximamente, pero esas están vinculadas a lo que ocurrió en la vida del contribuyente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2024. Ujú, ujú. ¿Y cómo es esto que el Eh, ARCA va a pasar a calcular automáticamente el monto del impuesto? los regímenes simplificados existen en otros lugares del mundo, existen en Estados Unidos, mucho más cerquita que en Chile. Ujú, Eh, Normalmente los organismos de control tienen la información de lo que factura un contribuyente que es autónomo, o bien de lo que percibe un contribuyente que trabaja en relación de dependencia ujú, y tiene salarios significativos. Porque no olvidemos que para las personas que trabajan en relación de dependencia son contribuyentes del impuesto a las ganancias todas, ujú. pero a partir de determinados ingresos, con lo cual hay un muy buen número que queda excluido. Entonces, en este caso, la Administración de Recaudación y Control Aduanero, la EXAFIP, tiene esa información, porque esa información se la generan los empleadores cuando mes a mes presentan la declaración jurada de los salarios que pagan y generan la contribución, es decir, el impuesto al trabajo que pagan los empleadores, y el aporte, que es el que le descuentan al trabajador del bono de sueldos. Esa información está en las bases de datos de la EXAFIP. Ujú, Y para el caso de los autónomos, toda la facturación que haga, ya sea porque esté dentro del régimen simplificado, lo que conocemos como monotributista, ujú, o estén dentro del régimen general, lo que conocemos como los responsables inscriptos, ujú, esa información, cuando se factura, también queda en la base de los registros que tiene el órgano de control. ujú. Entonces,
obteniendo los ingresos, también se conocen las erogaciones que realizan monotributistas y autónomos. ¿De qué manera? Y porque cada vez que a usted le emiten una factura, esa factura entra al sistema. Entonces, la Exafip o el órgano de control tiene tanto la información que usted genera como prestador de un servicio, vendiendo su servicio, vendiendo su producto, como cuando compra bienes o servicios. Claro. Entonces, en eso, frente a esos dos datos, lo que va a hacer y lo que se ha propuesto en este régimen voluntario y de simplificación a partir del periodo fiscal que inicia el 1 de enero de este año, es que el órgano de control va a tener ingresos y egresos, entonces va a poder determinar con algunos parámetros un impuesto que se va a sugerir al contribuyente. Seguramente, si es similar a lo que ocurre en Estados Unidos o en Chile, se le va a hacer llegar al domicilio fiscal del contribuyente una declaración jurada pro forma. ¿Qué quiere decir? Una declaración jurada borrador, digamos, la que el contribuyente aceptará o, si tiene alguna observación para hacer, le hará llegar al órgano de control algún ajuste que considere, ya sea el gasto que no le imputaron, ya sea un ingreso que no le imputaron. Entonces usted va a tener en su domicilio fiscal, teóricamente, entre marzo y abril, si esto funcionara, y acá me hago cargo de lo que estoy diciendo, es mirar cómo puede desarrollarse generando la analogía o la similitud con otros países, donde se la dejan en su domicilio fiscal electrónico, usted la observa y dentro de un plazo la aprueba o la corrige. Mario, nos podemos meter un poquito porque hay algunos comentarios también acerca de que el gobierno está analizando un cambio también para argentinos que facturan en el exterior, porque son muchos los que hacen laburo para gente del exterior. Claro. Y este decreto dice que creó el régimen simplificado de ganancias, dejó afuera a los contribuyentes con rentas del exterior. ¿Cómo se van a manejar con esto? Porque está bueno entenderlo un poco. Por ahí a aquellos que sí, efectivamente, trabajan para gente del exterior y tienen que facturar. Es un comentario que está dando vuelta, pero en el decreto 353 han pedido la modificación de un artículo que es el 116 de impuesto a las ganancias, y en esto soy muy técnico, donde hablan de los residentes argentinos, porque cuando uno presta el servicio afuera, usted es residente argentino que presta un servicio en el exterior, que no es lo mismo que el residente del exterior que está en Argentina. Entonces lo que están planteando es que también la modificación abarque a esas personas para que de alguna manera quien presta un servicio desde Argentina en el exterior lo pueda exteriorizar, y en este también lo que planteo es a partir de la inferencia, teniendo ya una economía que está tendiendo al bimonetarismo, porque con esto tus dólares, tu decisión, con esto de poner las cuentas en dólares en marcha, los ciudadanos argentinos que tengan una cuenta bancaria van a poder optar o van a poder tener las cuentas en pesos y las cuentas en dólares. Entonces lo que se está planteando es una línea para que esas personas que prestan servicios desde Argentina en el exterior también puedan estar dentro del circuito y se les pueda calcular de manera simplificada su impuesto. Que hoy no está sucediendo eso. ¿Qué pasa hoy con todo eso? ¿Queda por afuera? Sí. Hoy mucha gente que lo exterioriza, al exteriorizarlo, tiene que hacer la liquidación de impuesto a las ganancias con los parámetros que esto indica, que son entre el 25 y el 35% de sus ingresos en función del importe. O sea, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Más paga el que más gana. Entonces, ese 25, 30 o 35 depende de los montos que gane el contribuyente. Entonces, sí ocurre lo que usted dice y que no se exterioriza. Yo presto un servicio en Argentina al exterior y trato de subirlo a alguna billetera virtual internacional que no esté en el circuito,
o bien trato de cobrar con alguna cuenta en el exterior que no está en el circuito, no lo exteriorizo, y bueno, y ya veo cuando necesito generar el ingreso de esa divisa al país, cómo lo muevo a través de alguno de los agentes de bolsa, o los que se llaman la ALIC, y de manera que no me quede el rastro. Uh-huh. Bien. Con lo cual, para su pregunta, eso no está exteriorizado. Es la forma, no digo con esto que todos los ciudadanos que presten servicio en el exterior estén haciendo esto, pero estoy intentando responder a su pregunta, que creo que iba por allí, ¿verdad? ¿Cómo es este tema de la declaración jurada, la justificación patrimonial, todo esto que antes se cruzaban tantos datos de ingresos, de consumos de activos, todo esto, que ahora no, al parecer va a dejar de existir esta obligación? Y el contribuyente no está obligado a informar sobre sus bienes. A ver, respecto de esto, no sé, el ARCA ya no va a contar con detalles sobre el patrimonio, los consumos personales. ¿Cómo es? Porque recién hablamos un poquito de eso y me quedó pendiente esto, que no lo terminé de comprender. A ver, me parece que su pregunta tiene dos partes. Uh-huh. La primera es, ¿qué son las diferencias patrimoniales? Sí. Y la segunda es, ¿de dónde va a obtener el órgano de control la información? Claro. ¿Cómo es hoy? Y vamos a tratar a partir de ahí de explicar qué es lo que creemos que va a pasar después, uh-huh, con este esquema de simplificación. El impuesto a las ganancias es un impuesto que para cualquier persona se mide por sus diferencias patrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Si usted al inicio del año tenía 100 pesos, supongamos que lo tenga todo en la cuenta bancaria, uh-huh, y al final del año tiene 1.000 pesos, quiere decir que usted ha ganado 900, uh-huh, porque tiene una diferencia patrimonial en su cuenta bancaria. Vamos también a dejar en este ejemplo que estamos con inflación cero. Sí. ¿Sí? Tiene 900 pesos que usted ha obtenido de incremento patrimonial. Para haber obtenido esa diferencia, usted a lo largo del año prestó su servicio como comunicador, como docente, como comerciante, como lo que fuere. Uh-huh. Mucho más que eso, entonces la diferencia entre lo que usted facturó y lo que usted gastó le permitió tener esos 900 pesos de diferencia patrimonial, que es lo que técnicamente está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Uh-huh. En lo que viene, en esos controles hoy, el organismo de control tenía una información de entregar el Banco Central de la República en función de los saldos al 30 de cada mes. Sí. Tenía información sobre los consumos altos en los servicios públicos, en las expensas a partir de 32.000 pesos si usted vivía en alguna propiedad horizontal o en algún barrio donde estos lo superaran. Las cuotas de los colegios o de las universidades que también excedieran determinado valor. Todo eso, con el régimen de simplificación que a partir de lo que se anunció el jueves, se decretó el viernes, no es necesario brindarle información al órgano de control. Uh-huh. Entonces la pregunta suya es, ¿y con qué lo va a obtener la FIP como para controlar que efectivamente el contribuyente pague el impuesto que debe pagar? Uh-huh. Mi inferencia es que hay un poco más de confianza en el contribuyente. Se está tratando de generar en esta simplificación un sinceramiento mayor con menos controles, y que efectivamente, una vez generada la factura pro forma y este régimen optativo de simplificación que lo van a ir regulando, el órgano de control va a seguir controlándolo. Uh-huh. En la medida en que su declaración jurada no funcione de acuerdo a algunos parámetros, el órgano de control tiene la posibilidad de pedirle ahora a usted que justifique. Uh-huh. Antes, o hoy, al tener toda esta información, usted hace la presentación de la declaración jurada, el órgano de control mide la información que recibe de terceros, la compara contra lo que usted ha colocado en la declaración jurada, y si tiene algún desvío o alguna diferencia, le genera una verificación, le pide explicaciones. Uh-huh. Bien.
Esto representa... Yo creo que Sí. en esto sí hay un poco más de confianza a partir de ahora en el contribuyente. Claro. Esto es un cambio cultural. Claro, sí. Esto es un cambio cultural que viene teniendo Ujú. una línea en función de lo que está haciendo la política llevada adelante por la actual conducción del Poder Ejecutivo. Ujú. Ahora, ¿esto fomenta el consumo, baja impuestos? ¿A qué está destinado? ¿O solamente a simplificar los sistemas? Yo creo que la medida tiene un punto significativo que no está vinculado a el esquema de simplificación, sino a darle un poco más de confianza al contribuyente en el sistema. Ujú. Lo primero que dijo, o dijeron las autoridades el día jueves, que después se plasmó, fue: tus dólares, tu decisión. Lo que está buscando el sistema es que los ciudadanos exterioricen aquellos recursos que tienen guardados y que no pasan por el circuito formal. Ujú. Y en esto creo que mucho de eso no está vinculado a una economía en negro. Ujú. Y me hago cargo de lo que digo. Ujú. Si nosotros nos pusiéramos a pensar lo que ocurría y cuál fue la conducta del contribuyente frente a una política económica que se llevó adelante en otras gestiones, y también quiero aclarar que no estoy haciendo una crítica a ninguna de estas. Ujú. ¿Cómo era el sistema? Usted ganaba ganaba 1.000.000, gastaba 300.000, podía comprar hasta $200. Que supongamos que el dólar en ese momento hubiera costado 1.000, es decir, que podía comprar 200.000 pesos más. Ujú. Del millón, menos estos 500, los 300 que usted gastaba, más los 200 que podía comprar en el circuito blanco, le quedaban 500.000 pesos. Ujú. Usted, por una cuestión de protección de sus ingresos, Ujú. automáticamente sí ahorro en dólares. Claro. ¿Qué hacía? Iba a la vuelta de donde usted quisiera dentro de la Sí, la ciudad, vuelta de la casa de y cambio. compraba 500.000 pesos en negro Ujú. que no estaban dentro del circuito registrado. Esos 500.000 pesos usted los tiene atesorados en su casa o en su caja de seguridad. Ujú. Y si usted los exterioriza, le van a hacer pagar impuestos por eso, hoy. Claro. Como usted los adquirió por un sistema que no es legítimo y que no, digamos, que si bien era lícito, hoy, a los efectos del control, a usted le generaría el pago de un impuesto, lo que está planteando la medida a nivel general es de que usted pueda exteriorizar eso sin tener que dar una explicación y lo pueda llevar al consumo. Cuando usted lo lleve al consumo y con eso se compre un rodado, compre ropa, compre tecnología, viaje, consuma donde usted quiera, va a quedar un registro a partir de ahora. Ujú. Porque usted va a poder comprarse el auto al valor que realmente vale, va a poder comprarse un inmueble al valor que realmente vale, y además, quien le venda, le va a emitir la factura. Ujú. Entonces, en este esquema del cambio cultural, lo que yo quiero entender es que esta es la filosofía que está llevando adelante la actual gestión. Ujú. Sí, por supuesto que hay algunos recursos que nunca se registraron. No el del ejemplo. El del ejemplo está claro. Que además, en el ejemplo la gente no dejaba los fondos en los bancos. Ese era el otro tema. Usted iba Claro. corriendo a tratar de ir a la casa de cambio y tener su reserva de valor. Claro. Porque cada día que ocurría eso con el esquema inflacionario, usted perdía valor. Claro. Y después está lo que ocurre con los autónomos. Le damos los autónomos al responsable del régimen simplificado o al del régimen general, Ujú. los profesionales, los oficios, algunos negocios, donde a usted le decían, ¿quiere factura o no quiere factura? Claro. Y usted decía, no me dé la factura, ¿cuánto me cuesta? N menos. Entonces usted sacaba el circuito y le incorporaba a esa empresa, a esa persona o a ese negocio un dinero que no tenía un registro. Y ese circuito volvía a tener la misma historia de la que hablábamos recién. Claro. Entonces yo creo que la filosofía de tus dólares, tu decisión, está vinculado a eso. Ujú. Es decir, todo aquello que se hizo, se guardó,
se tiene reservado y no ha sido registrado, incorporémoslo al sistema, haga las compras que haga, que facture quien le venda, y en esa facturación va a haber IVA, va a haber contribución del impuesto a las ganancias, y va a haber un blanqueo de la economía que va a permitir una mejor recaudación al país, y le va a dar también una transparencia a los ciudadanos. Ahora, este es un tema cultural que no lo vamos a hacer de un día para otro. Bien. Hay que darle confianza al sistema. Claro, sí, esto es un cambio profundo que esperemos que se entienda, ¿no? Mario, le agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. Por favor, buen día. Gracias, buenos días. Estamos hablando con el contador Mario Comellas, titular de Comellas y Asociados Contadores Públicos, para explicar un poquito todos estos cambios que ha planteado el gobierno del presidente Javier Milei. Un poco yo creo que está todo apuntado a que se reactive el consumo, que la gente saque la plata y además, bueno, sí, se vaya blanqueando todo eso, como decía Comellas en la última parte. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Te estás informando con la verdad. Estás escuchando La Verdad al Aire. La Verdad al Aire. En un mundo lleno de preguntas, mnews.com.ar se dedica a encontrar respuestas. Investigación detallada, compromiso con la verdad. Nos adelantamos a los hechos con información exclusiva.